buenos días. La misericordia, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El salmista nos dice que este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en él. Vamos a iniciar este devocional con una oración y pedimos al Señor el perdón de nuestros pecados. Padre misericordioso, te damos gracias porque nos da la oportunidad nuevamente de encontrarnos para recibir el alimento espiritual de tu palabra. Asimismo, Señor, para ser fortalecidos en la fe, y pedimos que en esta mañana nos concedas el perdón de nuestros pecados, porque reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor, de muchas maneras. Te pedimos que por tu gracia y tu misericordia nos perdones y nos restituyas el gozo de tu salvación y el espíritu noble nos sustente. Amén. Vamos a confesar lo que creemos como cristianos. Nos preparamos para recibir el alimento espiritual de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta de Tito, capítulo 3 y el versículo 8. Tito, capítulo 3, versículo 8. Este será el texto de la meditación de esta mañana, y mientras abrimos nuestras Biblias, quiero animarles también, si hay niños en casa, para que les inviten en unos minuticos. Vamos a estar también compartiendo para ellos la historia bíblica del día de hoy. Entonces es para que toda la familia en general pueda recibir el alimento espiritual de la palabra de Dios. Muy bien, Tito capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de abrir tu santa palabra, de leerla y meditarla. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Qué bueno estar nuevamente con ustedes hoy sábado. Y qué mejor que poder compartir la palabra de Dios en familia, y también que nuestros niños participen
de este tiempo devocional. Si quisiéramos ponerle un nombre al devocional de esta mañana, le podríamos decir ocupándonos de las buenas obras. Pero sé que cuando hablamos de buenas obras, a veces nos alertamos, porque entramos a decir, ¿será que cuando hablamos de buenas obras vamos a dejar a un lado la gracia y la fe por la cual somos salvos? Y vamos a entrar a depender de lo bueno que nosotros hacemos. En ninguna manera. Esta carta, en todo su contexto, nos está hablando, y Pablo le está escribiendo a su discípulo Tito, que era el pastor de la iglesia en Creta, de que era importante que él, como pastor de esa iglesia, enseñara a las personas de allí para que ellos se ocuparan de buenas obras. Y ese es el tema de la meditación de esta mañana. Aún en la presentación vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, que Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, es decir, pastores en cada ciudad, así como te mandé. Y allí comienza diciendo cuál es el orden de la congregación, o sea, de los que van a enseñar al pueblo de Dios. Ellos primero deben ser personas aprobadas, los maestros de la iglesia, ¿cierto? Y para que ellos de esta manera puedan enseñar con autoridad, como nos dice el capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pero aquí Tito está hablando, entonces, en un primer lugar, de la organización de la iglesia. Luego dice que estas personas que hacen parte de esta iglesia deben ser enseñadas de una manera clara en lo que es la salvación. Capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay una primera enseñanza: organizar la iglesia. Segundo, establecer una doctrina correcta, la doctrina de la gracia. El hombre es salvo no por sus propias obras, sino por los méritos que Cristo ganó con su vida perfecta y con su sacrificio en la cruz del Calvario. Dejando claro eso, y también, aunque insiste en el capítulo 3 en hablarles, por ejemplo, el versículo 4 hasta el versículo 7, cuando dice que la bondad de Dios se manifestó para salvación de nosotros. Dios nos perdonó nuestros pecados y nos justificó, como dice el versículo 7, por gracia, para que fuéramos herederos de la vida eterna. Entonces, lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería enseñarle a Tito es: organiza la iglesia, establece líderes que sean personas aptas para el ministerio, pero que también ellos enseñen la correcta doctrina de la justificación por la gracia por medio de la fe. Y luego insta a esos hermanos que han creído para que ellos se ocupen de vivir una vida de buenas obras. Y esto es muy importante, como nos dice la Confesión de Augsburgo también, que las buenas obras son los resultados de una fe correcta. La fe no está sola, como decía Lutero. La fe siempre va acompañada de las buenas obras. Y en este caso Pablo entonces dice: palabra fiel es esta,
Y quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, es decir, los que han sido justificados por gracia y que ahora son parte de la iglesia de Cristo, entonces ellos no vivan una vida de ociosidad, una vida de indiferencia, sino que ellos ocupen su vida en las buenas obras. Dice Pablo, dando un argumento, porque estas cosas son útiles a los hombres. Y aquí deja una claridad muy importante en cuanto a las obras. Y eso también Lutero lo enseñaba en uno de sus sermones. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Y esta frase nos ayuda a entender un poco lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Quienes necesitan nuestras obras son nuestro prójimo, los demás hombres. Por eso dice, estas cosas son importantes y buenas y útiles para los hombres. Ya Dios, con la obra perfecta de Cristo, nos ha santificado una vez y para siempre, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Entonces ya no necesitamos hacer buenas obras para tratar de agradar a Dios, sino por cuanto fuimos salvados por gracia, por misericordia de Dios, ahora queremos en gratitud a Dios vivir en buenas obras para el beneficio de nuestro prójimo. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Y ocúpate, procura ocuparte en eso. Y queridos hermanos, qué importante es que eso no solo lo tengamos como una enseñanza más, sino que comencemos a vivirlo en nuestra propia familia. Nuestro prójimo más cercano, pues sin duda, es nuestra esposa o el caso de las hermanas, su esposo. Es el prójimo más cercano. Nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, es el lugar donde nos ocupamos de las buenas obras. Para agradar a Dios, ya la Biblia nos ha dejado claro, porque son útiles para los hombres, porque les vamos a ayudar, les vamos a enseñar, a instruir, a cuidar, a proveer, a sostener, que de esta manera también estaremos ocupados en aquellas buenas obras que nos habla y nos enseña la palabra del Señor. Así que hoy tenemos, diríamos, una tarea, y no solo para el día de hoy, ni para mañana, ni para unos días, sino para el resto de la vida que el Señor nos permita estar aquí antes de que nos llame a su presencia, y es que nosotros procuremos día a día, llenos de gratitud, movidos por el amor de Dios, de ocuparnos del servicio, del amor, del cuidado, de la responsabilidad, primero desde el hogar, pero también mirando a todos los hombres, en lo que nos sea posible, en el trabajo, en las relaciones personales. Y como decía Pablo a los colosenses, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y es esa la medida, y que Dios permita que en gratitud siempre queramos vivir una vida de buenas obras. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Misericordioso Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu misericordia y por tu amor. Como bien lo enseña tu palabra en la carta de Tito, porque la bondad de Dios nuestro Salvador se manifestó para salvación de todos los hombres. Y agradecemos por la obra perfecta de Cristo, porque por nuestras obras nunca llegaremos al cielo ni a la vida eterna,
pero es gracias a la obra perfecta de Cristo, a su vida perfecta, a su obediencia activa perfecta en el cumplimiento de la ley, a su obediencia pasiva, a sus méritos, es que hoy somos perdonados y justificados por medio de la fe. Y de esta manera, Señor, hoy llenos de gratitud, queremos ocupar nuestra vida en buenas obras, como nos ha enseñado tu santa palabra, en amor, en servicio, en nuestros hogares, con nuestras esposas, siempre cuidando de ellas, pero también de nuestros hijos, de nuestros padres, de las personas que pones alrededor de nosotros. Que siempre, Señor, estemos constantes, sirviendo y ocupados en esas buenas obras. Gracias, queremos darte con todo nuestro corazón por la vida de los hermanos que hoy se han conectado a este devocional. Queremos darte gracias, bendito Dios, por sus vidas. Algunos de ellos están pasando momentos de dificultad. Tú conoces sus dolores, sus preocupaciones, su angustia y su aflicción. Ruego, Señor, para que les des tu consuelo, la esperanza y también la respuesta a sus oraciones. Asimismo, que fortalezca la salud de aquellos que están enfermos y les des tu gracia y tu bendición. Padre, asimismo entregamos a nuestros líderes y pastores para que ellos fielmente continúen enseñando tu santa palabra. Fortalece también a nuestros hermanos en la fe, que por razones laborales o otras razones no pueden estar con nosotros en esta mañana conectados. También cada una de nuestras congregaciones, Señor, te pedimos para que tu guía, tu dirección siempre esté con nuestros hermanos. Estas cosas las pedimos con acción de gracias por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar el Padre Nuestro. Gracias damos a nuestro Dios que nos ha dado hoy el alimento espiritual. Quiero saludar a todos ustedes. Dios les bendiga y como ya habíamos anunciado hace unos minutos atrás, continuamos en este momento entonces con nuestros niños. Les animamos, si hay niños en casa, para que los acerquen, para que este sea un momento en el que ellos puedan también recibir el alimento espiritual de la palabra del Señor.
Que el Señor te bendiga, te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor. Que tengan un feliz día. Entonces nos quedamos con los niños para que escuchen la historia bíblica de hoy, que es sobre la Torre de Babel. Dios les bendiga y entonces nos preparamos para los niños. Buenos días, niños, qué alegría tenerlos el día de hoy aquí. Dios les bendiga. Y bueno, ya como el pastor Harold nos había dicho, hoy vamos a aprender la historia bíblica de la Torre de Babel. Pero antes de aprender esa historia, pues hay un paso muy importante que tenemos que hacer, que es orar. Bueno, entonces les invito a todos ustedes que cierren sus ojitos y junten sus manitos para orar y agradecer a Dios. Señor, gracias por este día tan hermoso que nos diste, Padre Celestial. Gracias porque nos diste un día más de vida. Gracias por los alimentos que nos provees. Gracias por nuestros papitos, por nuestros familiares, Señor. Hoy, papito, te pido que me bendigas, Señor, que podamos aprender hoy más de tu palabra. Gracias, Señor, por estas historias que tú nos regalas cada día. Amén. Listo. Entonces, voy a leer la historia para que podamos aprenderla. Así que escuchen muy bien y pongan mucha atención. Bueno, dice así: los hijos de Noé tuvieron muchos hijos, que a su vez tuvieron muchos hijos, y estos hijos tuvieron muchísimos más. Las familias se fueron a vivir por todas partes, aprendieron a cultivar la tierra, a criar animales y a construir grandes ciudades. Como todos venían de la misma familia, todos hablaban el mismo idioma. Cuando un forastero llegaba de lejos, todos podían entender lo que él decía. Algunas personas idearon un plan y dijeron: construyamos la ciudad, la más grande y mejor que se haya construido para hacernos famosos. Así no tendremos que ir a más de aquí para allá. Finalmente viviremos en un solo lugar. Esa gente era muy lista. En vez de usar piedras para construir, usaron ladrillos. Para unir esos ladrillos, usaron alquitrán en vez de mezcla. Las paredes que hacían eran las más fuertes y las más altas, y ellos estaban muy orgullosos de sí mismos. Decidieron
no darle gracias a Dios por las cosas que usaban para construir. ¡Qué mal! Somos tan inteligentes, ellos decían a cada rato. En la ciudad había una torre enorme. Todos en la ciudad creían que eran tan buenos constructores que podían hacer que la torre fuera tan alta como el cielo. ¿Se imaginan? Cuando Dios vio lo que la gente estaba tratando de hacer, se dio cuenta de que tenía que detenerlos. De otro modo, pronto se creerían dioses y no personas. Sentirían demasiado orgullo y eso no es saludable. Entonces Dios mezcló los idiomas que hablaban. Las personas ya no hablaban un solo idioma, sino muchos. Si una persona decía hola, la otra no le entendía. Así todo era muy difícil de hacer. Y sobre todo, construir una enorme torre. La ciudad que nunca terminaron de construir se llamaba Babel. Esto quiere decir confusión, porque fue ahí que el Señor hizo una confusión con todos los idiomas del mundo. Y esa es toda la historia. Ahora pasemos con el pastor Harold, que nos trae la enseñanza, que nos quiere decir esta historia a nosotros. Dios los bendiga. Gracias a Dios por una hermosa historia bíblica que hoy hemos aprendido. Pero ¿qué nos enseña esta historia? Primero nos muestra lo que es el pecado. El pecado lleva al ser humano, a todas las personas, a que llenen su corazón de tanto orgullo que creen que pueden llegar a ser iguales a Dios. Pero también en esta historia vemos la misericordia de Dios, que sabe que así es el corazón de todos los seres humanos, que siempre está inclinado, que siempre quiere ser Él el propio Dios de sí mismo. Y por esa razón es que Dios envía a un Salvador que nos puede librar de nuestros pecados, para que vivamos una vida de gratitud a nuestro Dios, y nos da a Jesús, que murió por nuestros pecados, y que por medio de Él podemos tener cercanía a nuestro amado Padre Celestial. Niños, vamos a orar y agradecemos a Dios porque hoy hemos aprendido un poco más de la palabra de Dios. Hemos escuchado esta historia bíblica de la Torre de Babel, donde vemos la rebelión del ser humano, pero que también Dios, viendo todo esto, siempre tuvo misericordia de nosotros y a su tiempo nos dio un gran Salvador que se llama Jesús, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender más de tu santa palabra junto con estos preciosos niños. Gracias por la vida de nuestros niños, que son muy especiales para ti. Te agradecemos por ellos y rogamos para que siempre los guardes y los guíes con tu palabra y tu gracia. Bendícelos a todos ellos, a sus papitos, a sus familiares y hermanitos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Terminamos cantando esta hermosa canción que dice Estoy alegre. Y yo creo que todos los niños que hoy están allí viendo están alegres. Y si estás triste, alégrate porque Jesús está contigo.
Dios les bendiga, hasta luego, chao.